Y entonces el tema de hoy es lo que más valoramos, la profundidad. Estamos en la serie precisamente con el mismo nombre, lo que más valoramos. Y el día de hoy vamos a ver un pasaje muy increíble, y yo creo que nos compete a todos y a cada uno de nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice así: así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Creo que una de las cosas que tenía Pablo, un gran problema dentro de las iglesias de Éfeso, era precisamente eso, que dentro de las congregaciones habían entrado personas que se decían que eran maestros de la ley, pero no, eran personas que lo único que tenían en mente era pues engañar a las personas que estaban dentro de la iglesia. Y creo que una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender es precisamente eso. ¿Cómo podemos nosotros detectar cuando una enseñanza desde este lugar o por vía Zoom o vía Face o lo que sea, realmente es una enseñanza bíblica? Yo creo que tú y yo tenemos que aprender mucho acerca de ello. Por eso dice ahí el apóstol Pablo que dentro de la iglesia en aquel entonces había personas que se decían que eran personas maduras en la palabra de Dios, pero al final de cuentas eran ¿qué? Niños. Un niño es muy fácil ser engañado, ¿sí o no? Es muy fácil engañar a un niño. Ya quizás a un adulto es más complicado, aunque todavía nos engañan. Hay muchos fraudes electrónicos y cosas por el estilo, y quizás muchos de ustedes ya han caído en un fraude porque fueron ¿qué? Engañados. Hablando de la Biblia es exactamente lo mismo. Por eso el valor aquí es profundidad. Creemos que la tarea de la iglesia es llevar a la gente a una profundidad espiritual que cree raíces que le permitan ser leales a Dios, a su familia, a su iglesia y a su comunidad. Otra de los valores que tenemos como iglesia es la profundidad en el estudio de la palabra de Dios. La semana pasada, cuando vimos el tema que nos compartió nuestro pastor Luis Gabriel, hablando de los ambientes irresistibles, él decía, podemos cambiar mucho el aspecto de la iglesia, y lo estamos tratando, pero lo que jamás debemos de cambiar es el mensaje de la palabra. ¿Está de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y él decía, una de las cosas que anhelamos es que todas las personas que predicamos en la iglesia en PIB Satélite lo hagamos siempre bajo la dirección de Dios. Y esa es también mi tarea. Y esa es mi oración, y es lo que yo le pido a Dios, exactamente eso, que lo que salga de mi boca no sea 99.9 de Dios y el 0.01% mío, porque si fuera así, ya todo se echó a perder. ¿Está de acuerdo? Tiene que ser 100% bíblico. Entonces, cuando damos de comer a ustedes aquí, entonces la idea es que ustedes también puedan hacer lo propio. Por eso, fíjense que es importantísimo que al final de cuentas hay verdades inquebrantables. ¿Qué significa eso? Que no puedes quebrar. Por ejemplo, nuestros hijos, cuando nacieron, los tenías en tus manos, y uno dice que se queden así para siempre, ¿sí o no? ¿No les gustaría? Que vayan creciendo, y luego ya cuando dicen, hasta aquí me dejas, papá, ya no me acompañas a la entrada de la escuela. ¿Sí les pasó eso? A ver, dame un beso. No, ¿qué te pasa? Estamos en la calle y cosas por el estilo. Por eso esperamos que la idea es de que un bebé recién nacido nunca se va a quedar ahí. Siempre va ¿a qué? A crecer. Y bueno, al final de cuentas todos tenemos un crecimiento, lo mismo que Jesús, que nos recuerda Lucas 2:52, que nos dice, Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura y gozaba más y más del favor de Dios y de la gente. Jesús crecía, dice ahí, físicamente crecía. Era un bebé, luego empezó a su primer año, su segundo año, 3, 4, iba creciendo físicamente como nuestros hijos y como usted y como yo. En la vida espiritual es exactamente lo mismo. La vida espiritual es exactamente lo mismo. Cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, dice la Biblia que empieza su caminar o su crecimiento espiritual. ¿Está de acuerdo? Cuando uno recibe a Jesús, se convierte, bíblicamente hablando, en un bebé espiritual, un bebecito.
un bebecito. Ahora, ¿qué se le da a comer a los bebés? La leche materna. Es fundamental, ¿cierto? La leche materna es fundamental. La misma. Ahora, un bebé espiritual, pues hay que darle de comer, ¿qué? La leche espiritual, que es la palabra. Por eso siempre, cuando tengo el privilegio de llevar a una persona a los pies de Cristo, le digo, ahora lo que necesitas es conocer y alimentarte de la palabra. ¿Y sabe qué libro de la Biblia siempre le recomiendo que empiecen a leer? No, el libro de Apocalipsis. ¿Sí o no? ¿Por qué no? Pues es la palabra. ¿Por qué no? ¿Por qué no Apocalipsis o Isaías? ¿Por qué se van a espantar? Porque Apocalipsis es en términos gastronómicos, es un cowboy, así. ¿Sí saben qué es un cowboy? Un bistec, pero de esos sabrosos, ¿no? Para un recién nacido, si le doy un bistec, ¿lo voy a qué? Lo voy a indigestar y a lo mejor hasta lo mato. Por eso le recomendamos que empiece a leer el Evangelio de Juan. Esa es la idea. Y poco a poco va avanzando. Es lo que está diciendo Pablo, para que ya no seamos niños. Vamos a ir creciendo paso a paso. Entonces, por eso la iglesia tiene eso en nuestra vida. Por eso la iglesia tiene precisamente ese valor, que todos los que son parte de nuestra iglesia no solamente se queden como bebés espiritual, sino que vayan creciendo y lleguemos hasta la medida del varón perfecto. Por eso queremos y creemos que todos los que estamos aquí son importantes y todos nos necesitamos para poder crecer juntos. Esa es la palabra, crecer juntos. Vamos a ver un cuadro, por favor, acá arriba. Vamos a ver un cuadro, a ver si salió bien. Y vamos a ver algunos mitos y algunas realidades. Hay mitos con respecto al crecimiento espiritual. Aquí está la pantalla. Voy a ir mencionándolo. Ustedes los pueden ver allí en la pantalla. Lo primero, el primer mito. Voy a leer un mito y luego la realidad, ¿sale? El primer mito, el crecimiento es automático. O sea, inmediato. Vámonos. Tienes a Cristo, ya la hiciste, ya cambiaste, ya dejaste muchas cosas viejas. No. ¿Cuál es la realidad? Es una ¿qué? Opción. Es una opción. Antes no tenías opciones, ahora sí tienes una opción para conocer más de Dios. Segundo mito, el crecimiento es inmediato. No, no es inmediato. La realidad es que es un proceso gradual. Nuestros bebés empezaron a crecer gradualmente. No fue inmediato de nace y de inmediatamente ya va a la universidad. No, ¿verdad? Fue paso a paso. Siguiente mito, el crecimiento espiritual se da tan solo asistiendo a la iglesia. Si fuese así, yo llevo asistiendo a la iglesia 39 años. ¿Alguien tiene más años de asistir a una iglesia? ¿Más que yo? ¿39? ¿Cuánto es, Arturo? 40. Ah, me encantó. ¿Más de 40? No, ya nos dio una torre. Entonces, por venir tanto tiempo a la iglesia, ¿ya se convierte una persona en un maduro espiritualmente hablando? No, la verdad es que no. ¿Cuál es la realidad? Se da por el desarrollo ¿de qué? De hábitos, de cambios, de hábitos. Dejas unos hábitos y creas otros. Siguiente mito, lo puedes lograr por ti mismo. O sea, yo puedo, por eso no voy a la iglesia, porque yo puedo hacerlo en mi casa. Yo puedo leer la Biblia, puedo cantar, puedo orar, yo lo puedo hacer. Lo puedes hacer, pero mira cuál es la realidad. Se da con la ayuda de otros. Se da con la ayuda de otros. De hecho, la vida cristiana no es vivida al estilo llanero solitario. Quede que muy claro. Otro mito, se mide por lo que crees. No, pues si creo en Dios, entonces ya la hice. No, se mide por lo que crees y lo que haces. Y lo que haces. Lo que aprendes, lo que crees
y lo llevas a la práctica. Otro mito dice ahí, se mide por la forma en que eres en la iglesia, en cómo nos comportamos en la iglesia. No, se mide, la realidad es que se mide en la forma en que eres en la casa y fuera de la casa, o sea, en el mundo. Así que el día de hoy quisiera compartir con ustedes dos cosas que son muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Vamos, número uno, la primera cosa que es muy importante que recordemos es cuáles son las leyes de Dios en cuanto al crecimiento espiritual. Porque el crecimiento espiritual nace precisamente en Dios. Por eso Pablo dijo, para que sigamos avanzando, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ese es el deseo de Dios, es el propósito de Dios y es el anhelo de Dios para todos sus hijos. Entonces, ¿cuáles son esas leyes? Bueno, vamos a ver algunas de ellas rápidamente. La primera, inciso A, que el crecimiento espiritual es intencional. Es intencional. Juan capítulo 1, versículo 37 al 39 dice así: cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba. Y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Bueno, vamos a ver rápidamente el contexto. ¿Qué es lo que está pasando ahí cuando los dos discípulos le oyeron decir esto? ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Vamos a los versículos 35 al 36 y entonces entramos al 37. Dice así el 35. Al día siguiente, Juan estaba con 2 de sus discípulos en el mismo lugar. Cuando vio que Jesús pasaba por ahí, dijo: aquí viene el Cordero de Dios. Entonces, estas 2 personas que estaban con Juan, es más, es Juan el Bautista el que está diciendo eso, que vio a Jesús que venía, estaba con dos personas. ¿Saben quién eran esas 2 personas? Uno era Andrés y el otro ¿quién? A ver, yo ya les dije uno. ¿El otro quién se supone que es? Juan, el que está escribiendo el libro. Entonces, Andrés y Juan estaban platicando con Juan el Bautista y Juan les dice: ahí viene. ¿Quién? ¿El Cordero de quién? De Dios. Cuando oyeron esto, Andrés y Juan se acercaron ¿a quién? A Jesús. Y Jesús dijo: ¿qué onda? Digo: no, pues queremos ir contigo. Pues vamos. Qué increíble, me encanta, porque al final de cuentas dice ahí la Biblia, y es muy clara, dice aquí que aquel mismo día se quedaron ¿con quién? Con Jesús. O sea, con toda la intención que había en sus corazones, estos 2 hombres dijeron: vamos contigo y nos quedamos contigo. Nunca vemos evidencia de que les hayan amenazado, que les hayan puesto una pistola y ahora me sigues y ahora crees en Jesús. No, ¿verdad? No. Simplemente hubo una intención en sus corazones de que ellos querían ser seguidores de Jesús. Simplemente y con toda la intención decidieron ellos en sus corazones seguirlo. Por eso tú y yo tenemos que estar orando cada vez y debemos de pedir al Señor que nos dé el querer, pero también el hacer por su buena voluntad para poder avanzar o iniciar nuestro proceso de transformación, de crecimiento, porque es Dios el que va a poner ese querer, pero al final de cuentas tú tienes que llevarlo a la práctica. Así que lo primero que puedo ver es que el crecimiento es intencional. Segundo, inciso B, el crecimiento espiritual es gradual. Es gradual. Nuevamente Efesios capítulo 4, 15 y 16 dice: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro.
Vuelvo a repetir, así como nuestros hijos pasaron por etapas de crecimiento, lo mismo sucede en tu vida y en mi vida. Desde el momento en que tú recibes a Jesucristo, empieza un proceso gradual, poco a poco, poco a poco. ¿Y cuándo terminará? Cuando lleguemos a la presencia de Dios. Cuando estemos todavía aquí en la tierra, nunca vamos a terminar de crecer, de conocer espiritualmente a Dios. Tenemos que seguir cada día, esforzándonos. ¿Va a haber caídas? Claro que va a haber caídas. ¿Va a haber tropezones? Claro que va a haber tropezones. Pero al final de cuentas, dice aquí que necesitamos la ayuda de todos para levantarnos y decirnos, vamos, seguimos adelante. Me encanta el ministerio de Celebramos la Recuperación, porque de eso se trata. Aquellos que están batallando con algún hábito, un hábito fuerte, uno dice, yo puedo solo. No, no puedes, pero ¿qué crees? Vamos juntos. Y ese es lo hermoso, alguien que te acompañe en este proceso. Es algo que tú y yo tenemos que hacerlo. Por eso tú y yo tenemos que llevarlo a cabo así. También hay otro más, el inciso C. El crecimiento espiritual es personal. Personal. Segunda de Corintios 13:5, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Ahí se los dejo de tarea, ¿no? Una de las grandes preguntas que normalmente hacemos en nuestro caminar es, ¿por qué no hay cambios en la vida de esta X o Y persona? ¿Por qué sigue igual? ¿Por qué no ve evidencias? ¿Se acuerdan con Jesús? Cuando iba caminando con Pedro y le dijo, ven Pedro, vamos a caminar tú y yo juntos. No, pero no, Pedro, oye, ¿me amas? No, sí, te quiero. No, ¿me amas? Sí, te quiero. Bueno, ¿me quiero? Sí, te quiero. ¿Se acuerdan? Y entonces Pedro voltea y ve a lo lejos a Juan y le dijo, oye, ¿y él qué onda? ¿A él qué? ¿Qué le vas a preguntar? ¿O qué le dijo Jesús? ¿Se acuerda? En palabras así, ¿a ti qué te importa él? Así me lo enseñaron. Yo quiero estar contigo. Quiero trabajar contigo. Por eso le encomendó, apacienta mis corderos. El crecimiento es personal, no es familiar, no es colectivo, no es de toda la iglesia somos igual. No. Cada uno toma ¿qué? Su tiempo. Por eso es una decisión personal. Siguiente, inciso D. También el crecimiento espiritual es práctico. Es práctico. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 22. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esa es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al espíritu, no desprecien las profecías, sométalo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué cosas prácticas que tú y yo tenemos que hacer para nuestro crecimiento espiritual? Y miren la lista. ¿Qué cosas prácticas podemos hacer para generar nuestro crecimiento espiritual según lo que acabo de leer? Todas son cosas prácticas. Un minuto más. Todas son cosas prácticas. ¿Dar gracias a Dios? Sí. ¿Cuándo? Cuando todo, en toda circunstancia, en todo momento. En los momentos felices damos gracias a Dios. En los momentos de tristeza damos gracias a Dios. Ese es algo práctico, ¿sí o no? Orar es algo práctico. Leer la profecía, leer la Biblia es algo práctico. Toda la intención de un crecimiento tiene que ser algo práctico. Es más, déjenme decirles algo. Tú y yo tenemos que tener la costumbre de repasar las notas que ustedes hagan cada domingo o cada vez que tengan un estudio. Tienen que repasar. ¿Saben por qué? Déjenme decirles algo. Porque el 90% de esta información que ustedes están oyendo y que nuestro cerebro lo está procesando, tiene que ver con las cosas que vemos. Por eso tenemos una presentación, para que ustedes vean y entonces se acuerden. El 90% de la información que procesa tu cerebro es por lo que vemos. El 90%. De ahí, bueno, que seamos capaces, déjeme decirle,
De ahí que seamos capaces de recordar el 80% de las imágenes. Cuando tú estás recordando algo, te viene una imagen. Es esto. Y te viene. Y el 20% de lo demás es por el texto. Y el 10% es por el sonido. Déjame decirles algo también. El 10%. Déjame decir algo más importante. La gran mayoría de los que están hoy aquí, oigo lo que van a decir. La gran mayoría de los que están hoy aquí escuchando lo que estamos compartiendo, para el día de mañana, ya se les olvidó el 80% de lo que escucharon. Por eso les pregunté, ¿cuál es el tema del domingo pasado? Porque el lunes, sepa la bola. ¿Fuiste a la iglesia? Pues sí. ¿Y cuál fue el tema? Pues de la Biblia. El 80% de lo que estás escuchando hoy, mañana se acabó. Ya no sabes ni qué onda. Y después de 7 días, pues simplemente recordarás, si acaso, el 3% de lo que escuchaste hoy. Por eso tienes que hacer algo práctico, visual y escrito. Por eso les mandamos un qué. Y por eso si no lo descargan, entonces trae un cuaderno y qué. Y entonces mañana ¿qué vas a hacer? Repasarlo. Porque se nos olvida. Por eso hay que hacerlo así. Y tenemos que seguirlo haciendo. Otra ley espiritual de parte de Dios. Inciso E. El crecimiento espiritual es relacional. Es relacional. Hebreos 10, 24 y 25. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animándonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Nos necesitamos todos. Dijo Pablo ahí en Efesios, todos nos necesitamos, todos somos importantes en esta iglesia, todos requerimos de todos. Yo requiero de ustedes y espero que ustedes requieran de mí para poder aprender y crecer juntos. Por eso dice allí, vamos a preocuparnos los unos por los otros. Por eso lo hacemos y nos preocupamos. Por eso nos animamos. Te espero en la iglesia, vamos a la iglesia, conéctate los miércoles, ve al grupo pequeño y cosa por el estilo. ¿Por qué? Porque es importante. Otro más, F. El crecimiento espiritual es multidimensional. 1 Corintios 12. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. ¿Qué significa eso? Que hay tantas opciones hoy en día. Hoy en día hay tantas opciones. Durante estos 2 años anteriores, ¿verdad? Durante la pandemia, muchos dijeron, la iglesia se cerró. No, la iglesia nunca estuvo cerrada. La iglesia siempre estuvo abierta. Y muchos dicen, ¿cómo? Pues si cerraron. No, el edificio se cerró, pero la iglesia nunca se cerró. Es más, hubo más puertas abiertas dentro de la iglesia. Y eso lo voy a hablar un poquito más adelante. Y por último, la última ley de Dios para el crecimiento es que el crecimiento espiritual es encarnacional. Encarnacional. Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Qué dice Pablo? Que debemos de permitir que Cristo trabaje en nuestra vida y que la gente vea a Jesús, no te vea a ti. Pero para ello necesitamos invitar a Jesús a que Él sea el que obre en nuestras vidas. Ahora vamos a la segunda parte del mensaje, número 2, y creo que es algo que nos puede ayudar en este momento. ¿Cómo puedo acelerar mi crecimiento espiritual? ¿Qué puedo hacer yo para poder continuar o iniciar? A lo mejor aquí hay personas que tienen poco de haber conocido a Jesús. ¿Quiénes tienen menos de 1 año de haber hecho a Jesús el Señor y Salvador de su vida? Menos de 1 año. Ok, un aplauso para ellos. Gracias. Bueno, de hecho,
Es algo importante eso. Ya empezaron su caminar. Ahora vamos a seguir adelante. ¿Quiénes tienen hasta 5 años de conocer a Jesús? Levante la mano. 5 años de conocer a Jesús. Ok, un aplauso. Wow. De 6 a 10 años de conocer a Jesús. Levante su mano. Ok. De 11 a 15. No, ya son los expertos de la ley, yo creo, ¿no? De 16 a 20, levanten la mano. ¡Wow! Bueno, y bueno, ahí podemos, ¿no? Los más viejos ya levantamos la mano, Arturo y todos nosotros. Pero, ¿qué creen? Todos necesitamos seguir aprendiendo. Yo necesito aprender. Por eso tenemos que seguir estudiando la Biblia. Entonces, creo que este punto nos puede ayudar y vamos a ver cosas muy prácticas, ¿sale? ¿Cómo puedo acelerar mi crecimiento espiritual? Completa la frase que aparece aquí en la pantalla. Tengo que aceptar mi responsabilidad personal por mi crecimiento espiritual. Porque mencionamos, ¿verdad?, que es personal, es individual nuestro crecimiento espiritual. Yo no puedo echarle la culpa a nadie si yo me quedo rezagado en mi caminar con Cristo. Porque al final de cuentas, pues ahí está. Aunque la iglesia no ofreciera absolutamente ningún recurso para tu crecimiento, no le podemos echar la culpa a la iglesia. Es que la iglesia nunca me ofreció nada de discipulado. No, porque esa es tu responsabilidad. Se acabó. Es tu responsabilidad estudiar, leer, memorizar la palabra de Dios. Si la iglesia lo hace o no lo hace, es para coadyuvar juntos, para que juntos podamos hacer y creer en lo que Dios nos invita a que debemos de hacer. Ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, vamos a hacer varias cosas. ¿Qué podemos hacer para acelerar nuestro crecimiento espiritual, iniciarlo? Lo primero, inciso A, es adorando a Dios con la totalidad de tu ser. Adorando a Dios. Ahora, es muy interesante que esta palabra, adoración, a veces hay una gran confusión que significa cantar. Cantar. Ahora, si fuese eso, pues a todos les gusta la música y ponemos un CD ahí y cantamos. Y se acabó. Pero no solamente es cantar, es hacer cosas, ¿sí o no? Es hacer buenas obras, es hacer muchas otras actividades que tú y yo hacemos. Cuando tú haces algo, lo dices y lo haces para Dios, con la actitud para Dios, entonces estás adorando a Dios. No solamente el cantar. Las personas que vienen acá, los jóvenes que vienen a cantar, lo hacen, sí. Ya, ellos ya adoraron a Dios el día domingo. No. Si tú cantas con todo tu corazón, ya adoraste a Dios. No. Adorar a Dios es allá afuera. Hacer cosas que la gente vea. Y bueno, y una forma práctica de adorar a Dios es obedeciendo a Dios. En una cosa tan sencilla que no te quita nada. ¿Saben qué es? El bautizarte. Nada más nos mojamos y ya, ¿no? Y dice, no, es que es domingo y no me toca baño, pues ni modo. Entonces quiero pedirle, a ver si están aquí, por favor, tres hermanos, ¿verdad? Y una hermana y 2 hermanos de aquí de la iglesia que se bautizaron y que aquí tengo sus certificados. No sé si se encuentra aquí Jennifer Guadalupe Carranza. No sé si está aquí. ¿Alguien la conoce? Si no, para que se lo dé. Si no, le dice que yo tengo su certificado. Moisés Salvador Anaya, un aplauso, por favor, Moy. Felicidades, Moy. Dios te bendiga. Gracias, amigo. Muy amable. Gracias. También no sé si se encuentra Álvaro Cervantes Quintero. ¡Ah, Señor! Gracias, Álvaro. Que Dios te siga bendiciendo. Si conocen a Jennifer, aquí tengo su certificado. ¿Y qué creen? Buenas noticias. Ya empezaron las clases de discipulado para bautizarse. Si usted no se ha bautizado, puede hacerlo. Y el último domingo de este mes va a haber bautismos aquí. Así que una forma de adorar a Dios es eso. Oye, pero es que yo pensaba cuando llegué aquí a la iglesia hace 39 años, yo dije, no, es que para bautizarme tengo que dejar muchas cosas no. Si fuese así, les digo una cosa, todavía no me hubiera bautizado. El bautismo es algo muy importante.
que te va a ayudar en tu vida espiritual. Por eso, si tú tienes a bien, yo te pido que te acerques allá atrás con Carlos y le digas: Carlos está allá atrás, es uno que trae camisa amarilla, avísale, Carlito, Carlito, ¿dónde andas? Tienes que estar adentro. Ahí está Carlos, mire, ese joven, por favor, por si alguien se quiere bautizar, que vaya contigo, toma su nombre, su teléfono y los canalizamos. Próximo domingo 31 tendremos bautismos aquí. Muy bien, adorando a Dios es algo que tú y yo podemos hacer y no nos cuesta nada. Otro, inciso B, madurando en la palabra de Dios y en la oración. Madurando en la palabra de Dios y la oración. ¿Qué significa eso? La enseñanza. Hoy tenemos allá afuera una inscripción, un módulo de inscripción para que tú te inscribas para los discipulados virtuales. Y tenemos discipulados un montón. ¿Dónde estás, Alejandro? Alejandro Salinas, levántate por favor, así sí te van a ver porque eres bien grande. Alejandro Salinas es el encargado de los discipulados virtuales. Va a estar allá afuera hay un stand. Inscríbete nada más. También Carlos va a estar allí, también va a estar alguien más. Nada más es conectarse, ¿sí o no? En una compu y estudiar la Biblia, ¿cierto, Alex? Y hay un montón de estudios, de temas que podemos aprender, ¿sí o no, Alex? Gracias, Alex. Así que le invitamos. Oración. ¿Sabía usted que hoy más que nunca la iglesia ha abierto grupos de oración? ¿Sabía usted que hay un grupo de oración las 24 horas del día, los 365 días del año? Dijo, el día que usted tenga insomnio, son las 3 de la mañana, y en lugar de estar ahí viendo la tele, métase en un grupo de oración que ahí va a haber a todas las horas. Como Campo Los Más Verdes tenemos los lunes a las 8 de la noche, oración virtual por los varones. Tenemos también los jueves, virtual a las 10, oración. Y luego oración aquí en este lugar a las 7 de la noche presencial. ¿Se dan cuenta? Hay más oportunidades que antes. Y yo creo que una de las cosas que tú y yo tenemos que es aprovechar las oportunidades que tenemos para madurar en la palabra de Dios y en nuestras oraciones. Siguiente cosa que podemos hacer, inciso C, creciendo en compañía de otros creyentes. Creciendo en compañía de otros creyentes. ¿A través de qué? De los grupos pequeños. ¿Sabías tú que la iglesia tiene grupos pequeños para varones, grupos pequeños para mujeres, grupos pequeños para jóvenes, grupos pequeños de todo tipo? Para adolescentes también tenemos. ¿Se dan cuenta? Ahí están. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es eso precisamente. Por eso te invito a que te involucres en un grupo pequeño. Ahorita todo es virtual, ya poco a poco estamos abriendo algunas actividades. Ya tenemos las clases de los niños aquí abajo, ya Link jóvenes están allá. ¿Saben cuántos jóvenes están teniendo allá? 40 jóvenes, es un promedio precioso. Así que ahí está. Por eso vemos la capilla medio vacía o media llena, como usted la quiera ver, porque 40 muchachos están allá y hay unos 30 niños aquí abajo. Y bueno, aquí está creciendo la iglesia. Otro más, ¿qué más podemos hacer para crecer espiritualmente? Inciso D, compartiendo el evangelio con los que no conocen del Señor. Compartiendo del evangelio con los que no conocen del Señor. ¿Recuerdan? Uno de los valores como iglesia es precisamente eso, compartir el mensaje de vida eterna. Y se dio a conocer un proyecto que se llama 1000 por 1000, donde te enseñan a cómo compartir tu fe en Cristo. Y lo dimos a conocer a nivel iglesia. Me encantaría preguntar cuántos se escribieron en ese proyecto de 1000 por 1000. Levante su mano. Ok, no son muchos, pero yo creo que podemos hacerlo. Para los que se levantaron su mano, van a ser capacitados para compartir el evangelio. Y si tú quieres, porque yo estoy completamente seguro que por lo menos hay una persona a tu alrededor que tú conoces, que tú sabes cuál es su destino eterno si esa persona muere sin Cristo. Y tú lo sabes. Y cuando compartimos el mensaje del valor de hablar del evangelio,
yo les mencionaba que la sangre de esa persona, si usted no se atrevió a hablar de Cristo, Dios se la va a demandar a usted, porque está usted allí y Dios lo va a usar a usted. Por eso es bien importante que sepa cómo compartir el evangelio. Recuerden que nada más mencionamos que seas testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida, y se acabó. De aquel hombre que era ciego y Jesús le dijo a Jesús: ¿me puedes dar la vista? Sí. Y le dio la vista. Y luego le fueron a preguntar todos los doctores de la ley: oye, ¿quién fue? ¿Y qué hizo? ¿Y cómo le hizo? ¿Y qué es? Y él dijo: ¿yo qué? Yo no sé nada. Ni quién fue, ni lo que hizo, ni cómo lo hizo. Yo no sé nada. Lo único que sé es que antes no veía, pero ahora ¿qué? Veo. Y ese es tu caso y es mi caso. Antes no tenías algo que Dios te dio a través de Jesús. Y eso hay que compartirlo. Porque lo que tienes hoy, la gente lo requiere. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, durante estos años, pues perdimos familiares que se fueron con el Señor. Hubo personas, amigos, que fallecieron. Y nos dolió, ¿no? Y lloramos. Pero tenemos una esperanza, que algún día los vamos a ver de nuevo. Y esa es la esperanza que tenemos. Pero ¿qué de aquellos amigos que tú tienes que no tienen esa esperanza? ¿Qué vas a hacer? ¿Te das cuenta? Por eso es importante aprender, capacitarte en cómo ser ese testigo que Dios desea para que tú puedas compartir lo que Él te ha dado. Porque lo que tienes, Dios te lo dio de gracia para que lo devolvieras a otros. ¿Con qué? Con gracia. Y una manera que puedes hacerlo es compartiendo el evangelio. Quiero que te lleves esta pregunta. Si no has sentido la bendición que Dios te da cuando compartes a una persona del amor de Cristo, si nunca lo has experimentado, ¿qué esperas? Porque es algo increíble. El poder ayudar a una persona que anda buscando respuestas ante sus propias necesidades y que tú sabes que tienes esa respuesta. Yo te invito en el nombre de Jesús a que te anotes en este proyecto de 1000 por 1000 y que puedas aprender a cómo compartir el evangelio. Métete a la página de la iglesia y ahí te puedes inscribir y puedes empezar a compartir de ese mensaje de esperanza. Y lo último que podemos hacer para nuestro crecimiento es sirviendo a Dios por medio de los dones que Él te ha dado. Dios te ha dotado por lo menos con un don espiritual, por lo menos uno. Algunas personas dicen que hay 2 o 3 de lleno, así luego que una persona recibe a Cristo. Y yo creo que es uno. ¿Y sabes cuál es eso? El servicio, servir, el dar. Cuando tú haces algo sin que te lo pidan, glorificas a Dios y darás testimonio de Dios. Porque Jesús vino a servir, no para ser servido. Y hay oportunidades en esta iglesia, aquí en este lugar, para que tú puedas servir. Y más adelantito vamos a escuchar de estos medios, de lo que tú puedes hacer para servir en tu iglesia. Hay cosas que podemos hacer, que nos toca hacer individualmente para avanzar en nuestro crecimiento. El resto le toca a Dios, pero tiene que empezar contigo. Cierra tus ojos. Señor, gracias porque nos permites recordar principios tuyos con respecto al crecimiento espiritual. Te suplico, Señor, que nos ayudes, que nos des esa hambre
de conocerte cada día más. Pon en nuestros corazones el querer, pero también el hacer por tu buena voluntad. Y que podamos, Señor, anotarnos para tener un discipulado, para un grupo pequeño, para ser capacitados en cómo compartir de nuestra fe que tenemos en ti, o simplemente para servir en esta tu iglesia. Ayúdanos si queremos alabarte y bendecirte y darte la gloria y la honra. Y una forma también donde nosotros podemos aprender a crecer es reconociendo que toda buena dádiva y todo don perfecto y todo lo que tenemos te pertenece a ti, incluyendo el aspecto económico. Por eso, en esos momentos, Señor, te regresamos lo que es tuyo, tu diezmo y tu ofrenda. Recíbelo con olor fragante y que ayude a esta tu iglesia para el extendimiento de tu reino y la edificación y el crecimiento de todos los que venimos aquí. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén.